Bueno, entonces vamos a ver rápido que académicos, estos textos debieron de verlos ya en comunicación uno y comunicación 2. Yo aquí voy a tomar como ese tema de una manera muy rápida, porque nosotros solo vamos a trabajar uno que está netamente relacionado con la investigación. Y vamos a trabajar esa metodología que se utiliza en ese texto académico. Entonces, dentro de características de los textos académicos es que se considera un documento que se produce en un marco institucional, universidades, centros de investigación, colegios, que son en el quehacer científico y en la parte académica. Entonces, siempre va a haber una producción intelectual, algo que se va a dar en ese contexto institucional. Son todo este tipo de textos que se dan pues aquí en la universidad, como los ensayos, informes, crónicas, relatorías, reseñas, todo este tipo de artículos científicos, de textos académicos, se considera que se dan siempre en el marco institucional. Para poder yo crear un texto académico debo tener en cuenta como tres propósitos, y es que se da con el fin de difundir un conocimiento. ¿Por medio de qué? De un análisis. Tengo que siempre, antes de redactar un texto académico, lo que sea, realizar un análisis sobre la situación, sobre el problema del que voy a hablar o sobre el tema que voy a hablar, incluso desde la lección de ese mismo tema. La segunda parte es la reflexión, luego de que ya analizo qué tema voy a investigar o qué situación se está dando, entonces voy a hacer una reflexión indicando cómo puedo solucionar ese problema, qué está causando ese problema, qué metas me puedo proponer yo o actividades para poder solucionar ese problema que inicié con esa observación en el punto del análisis. Y la parte final ya va a ser la investigación, que es algo que va más a fondo, y es cuando yo ya tomo datos en campo, o también puedo hacer una investigación que sea solamente en literatura. Puedo hacer investigación consultando lo que ya otros han realizado y de eso puedo concluir algo. ¿Listo? Esto fue algo que vieron hace mucho tiempo en comunicación, creo que uno, y habla de un mensaje, cómo voy a yo, como emisor, a transmitir una información, lo que yo quiero expresarle a un receptor, que es quien recibe. Entonces, en el caso de esos textos académicos, pues es exactamente lo mismo. Va a haber un emisor, es quien escribe o redacta ese texto. Vamos a encontrar ahí un canal, que es la forma pues en que llegue ese texto a ese receptor, un código, voy a elegir un código, ya sea símbolos o el lenguaje que voy a utilizar, el español, el inglés, para poder que llegue ese mensaje, y voy a tener ahí el receptor. Algo que nos pasa mucho es que nosotros siempre eh, tratamos de escribir es para nosotros, no para la persona que va a leer. Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, porque es que nosotros no escribimos para nosotros, sino que escribimos para ese receptor que recibe el mensaje. Yo puedo saber muchas cosas y entender muy bien del tema, pero tengo que pensar a quién le estoy escribiendo. ¿Será que si yo utilizo estas palabras tan técnicas sin antes explicar qué puede significar, esa persona va a entender lo que yo le quiero decir, va a entender mi mensaje? Si le doy a conocer un mensaje en inglés y esta persona no habla inglés, sino que habla el idioma español, ¿le va a quedar fácil entender ese mensaje o va a tener que utilizar otra herramienta, otra persona para poder entender el mensaje? Entonces, en esta parte de los textos académicos también debo pensar mucho en que el que entienda es la persona que está leyendo. Yo tengo mucho conocimiento en muchas bases del tema, pero tal vez la otra persona apenas está aprendiendo de ese tema y no voy a utilizar un lenguaje que sea accesible, y también debo utilizar un lenguaje que sea común. Obviamente, si estoy tratando de un tema especializado, pues voy a utilizar términos o terminología acorde con ese tema de investigación, pero lo que puedo hacer es que debo definir, o sea, antes de empezar a hablar de muchas terminologías que yo ya sé qué significan, debo enseñarle al lector una vez en el texto, bueno, de qué voy a hablar, si voy a utilizar siglas de algunas palabras, entonces, o frases, entonces le voy a indicar a él qué significan esas frases o esas palabras.
Dentro de un texto debe haber ciertas características, siempre debe cumplir estas características. Entonces, la primera es que debe ser intertextual. Esto hace referencia a que siempre yo debo recurrir a otros textos que van a ser mi base o mi fundamento para poder dar argumentos respecto al tema. Entonces, cuando yo vaya a realizar un ensayo, tengo que tenerlo muy presente que para poder argumentar y dar mi opinión, debo basarme en textos que estén publicados, donde concuerden o difieran con lo que yo estoy pensando y debo exponerlos en lo que yo estoy escribiendo para que tenga una validez y un fundamento de que alguien ya hizo algo, lo publicó, es algo verdadero y yo me estoy basando en eso que me está dando en esa información. Se produce en un contexto científico académico, pues lo que les decía, en universidades, centros de investigación o colegios. Comunica resultados. Entonces, por medio de estos textos yo voy a comunicar un resultado, o sea, de procesos intelectuales, de investigación, de reflexión, de argumentación. Luego hay otra parte donde yo voy a buscar persuadir al lector. Y en este caso lo que yo voy a hacer es que cada vez que yo escriba un texto académico, tengo que convencer a la persona que está leyendo que lo que está allí son resultados relevantes y que van a contribuir en algo para su formación, ya sea formación académica o para que alguien lo aplique en una empresa o para que se aplique en la universidad. El quinto es que se sustenta en argumentos que sean claros. Entonces, voy a exponer mi posición como autor, pero mis argumentos se deben sustentar, como les dije, en otros textos para poder que esa persona que esté leyendo mi trabajo o mi documento entienda y adicional a eso, vea que yo tengo bases de que leí, de que me informé y que adicional a eso si realizo un trabajo en campo, pues que tomé datos y obtuve ciertos resultados. Tiene un discurso formal, entonces voy a emplear una terminología que esté acorde con esa temática que elegí, pero siempre debo aclarar a qué se refiere esa terminología. Y lo último es que sigue un orden lógico. Esto quiero que sí les quede muy presente porque en muchas de las ocasiones, aunque les explico parte por parte cómo se debe redactar una introducción para un artículo científico y les numero las partes, las ponen donde ustedes quieren. Entonces, para que lo tengan muy presente, no se pueden modificar esas partes. La estructura tiene un orden lógico y consecutivo, y si está de esa manera, pues yo no voy a poder poner el objetivo en las conclusiones, o no voy a poder esa hipótesis en la discusión. Entonces, para que lo tengan muy presente de que ese orden no lo deben modificar ni cambiar, porque entonces si lo modifican o lo cambian, no sería un texto académico. ¿Listo? Ahora ya les voy a hablar sobre el artículo científico, que es lo que vamos a trabajar este semestre. Y en ese caso, un artículo científico va a ser un texto académico que sí o sí debe ser publicado, sea en un libro o en una revista de investigación, y va a comunicar resultados de investigaciones. Con esto me refiero a que ese artículo científico va a ser un resumen de una investigación más amplia y detallada como una tesis o un trabajo de grado. Una tesis y un trabajo de grado puede durar muchísimo tiempo, puede durar un año o en el caso de ustedes, pues 6 meses, 4 meses, pero es un documento muy extenso, es muy largo porque entra en el detalle. Estos artículos científicos van a ser un resumen de esa investigación que es tan amplia y adicional a eso, sí o sí, tiene que estar publicado en una revista científica o en un libro científico. ¿Listo? Eso es lo que lo diferencia de las tesis de grado o de los trabajos de grado porque estos se publican en la universidad, pero los artículos sí o sí tienen que estar publicados en una revista. La estructura del artículo, entonces como les digo, no pueden cambiar el orden de esta estructura. Sí o sí debe ser de esta manera. Ese artículo científico debe tener primero un título, ese título debe ser corto, claro, y lo ideal es que no sea de más de 15 palabras. ¿Por qué? Porque un título tan extenso no llama mucho la atención al lector y es lo primero en lo que el lector se va a fijar.
Eso. Lo segundo, cuando habla que tiene que ser corto y claro, también hace referencia en la parte de claro a que ese título debe ser o debe guardar relación con el contenido del documento. En muchas ocasiones leemos artículos y pensamos que con lo que está en el título, toda la información que se ve en el artículo nos va a servir para lo que nosotros estamos consultando. Cuando empezamos a leer el documento, nos damos cuenta de que el título no concuerda mucho con lo que está en el documento. Y esto pasa ¿por qué? Normalmente nosotros ese título siempre lo escribimos al inicio, pensamos en un título, lo ponemos allí, empezamos a redactar nuestro artículo, nuestro documento, y resulta que cuando estamos redactando ese documento, se nos generaron nuevas ideas, cambiamos un poco el tema, lo dirigimos hacia otro lado porque el que habíamos elegido inicialmente no encontramos mucha información, entonces fuimos poco a poco como cambiando ese contenido y al final se nos olvida qué título le dimos y dejamos ese título y por eso no concuerda. Lo que yo siempre les recomiendo es que aunque el título va al inicio del trabajo, sea lo último que se redacte. Cuando yo ya tenga toda mi información, tenga ahí mis materiales y métodos, mis objetivos, incluso hasta los resultados, entonces yo ahí ya le doy un título a ese trabajo, pero no lo vayan a poner al final, ¿no? Redáctenlo al final, pero ya saben que va al inicio de ese artículo científico. Luego vamos a tener el autor o los autores, en este caso, ustedes van a ser los autores en ese proyecto de curso que van a entregar al final de la materia, entonces ahí irían ustedes como los autores que están trabajando en grupos. Luego ese artículo tiene algo que se llama resumen o abstract. Aquí en ese resumen va a contener todo toda esa estructura que compone a ese artículo científico. Entonces va a tener una introducción, va a tener unos objetivos, los métodos, resultados, discusión y conclusiones. Pero es de una manera muy corta. No puede exceder más o menos las 300, 500 palabras. Esto también va a depender de la extensión del artículo. Según la revista donde yo vaya a publicar mi artículo, me van a decir, no, puede tener cierta cantidad de palabras, de páginas, entonces también dependiendo de ese número de páginas y lo que la revista me exija, entonces asimismo ese resumen va a tener una cantidad de palabras. Normalmente lo máximo que puede tener ese resumen son 500 palabras, para que lo tengan ahí como muy presente, máximo 500 palabras. Y debe contener absolutamente todo. Ese abstract es el mismo resumen, pero en otro idioma. Casi siempre lo encontramos es en inglés, pero también va a depender de la revista. Si yo voy a publicar en una revista mi artículo en español, pero me piden que el resumen sea en portugués, pues el astra pues sea en portugués, entonces lo voy a poner en ese segundo idioma en portugués. ¿Para qué se pone ese segundo idioma? También se hace con el fin de que de pronto alguien encuentre mi artículo y si este habla inglés, pues se lee ese abstract y va a decir, bueno, esta información me sirve, entonces voy a tomar este artículo y lo voy a traducir todo al inglés. Luego vamos a tener unas palabras claves. Estas palabras claves se utilizan con el fin de ayudar a respaldar un poco ese resumen. Van a ser palabras que no se incluyen en el resumen, pero son respaldo a la investigación y están también con un número determinado que son de 3 a 5 palabras. Entonces son cosas que les estoy mencionando que las deben de tener muy en cuenta porque luego las van a tener que aplicar. Entonces para que estén ahí muy pendientes. Luego, en esa estructura del artículo vamos a tener la introducción, pero resulta que esa introducción también va a tener otra estructura muy determinada que contiene también un orden lógico. Entonces, en este caso, pues está la breve descripción. Ahorita vamos a hablar muy bien de esa introducción porque les voy a explicar cada una de estas partes de la estructura para que la entiendan de una mejor manera. Entonces, está la breve descripción del tema, planteamiento del problema, la hipótesis, las posibles soluciones, que es la misma justificación, y al final de esta introducción vamos a encontrar el objetivo general. Luego siguen materiales y métodos, de ahí tenemos la parte de resultados, que va a presentar solamente los datos experimentales. Entonces, en este caso de esos resultados, yo no voy a explicar el porqué de esos datos,
el comportamiento de los datos. No lo voy a explicar, simplemente voy a exponer qué datos tomé en campo y qué resultados obtuve de esos datos que tomé. Luego sigue una discusión, la conclusión y al final la tabla de bibliografía. Y bueno, esto aquí es como un ejemplo de estas palabras, pero pues se los dejo ahí para que luego lo vean. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Para ya iniciar el tema como tal de la introducción y todas las partes. Profe, está claro. Bueno, entonces denme un momento, ya les voy a compartir esta parte. Aquí sí les voy a hablar más despacio porque hay muchas cosas que de pronto se les va a dificultar entender. Si no entienden, me levantan ahí la manito y aclaramos todas las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces aquí es lo mismo que les hablaba del artículo en las diapositivas pasadas, esto que está aquí es lo mismo. Esto fue lo que les mencioné de esa introducción para artículos científicos. Una introducción para artículos científicos es diferente a una introducción para proyectos de curso. El día de hoy vamos a ver solamente esta de los artículos científicos y ya dentro de 15 días vamos a ver la otra introducción para proyectos para que no se vayan a confundir un poquito, ¿listo? Y además no queden tan cargados de tanto tema. Entonces, la introducción de artículos científicos tiene esta estructura con un orden lógico y no la puedo modificar. Inicia con una breve descripción del tema, un planteamiento del problema de manera general, no es algo tan amplio ni tan detallado. Presenta una hipótesis, unas posibles soluciones o justificación y al final va a tener una introducción. Esto que está aquí es el ejemplo que vamos a trabajar. Elegí este artículo porque es un artículo demasiado corto, tiene nomás como 6 páginas, con toda la información y con toda la estructura que debe tener un artículo científico, entonces para las clases es muy fácil trabajarlo, pero luego ustedes se van a enfrentar a otros artículos que son más largos, incluso ese es uno de los trabajos que va a quedar el día de hoy, es buscar uno de estos artículos científicos que cumpla con toda esa estructura de artículo científico que les acabé de mostrar y pues el tema va a ser el que ustedes quieran. Igual ahora al final les voy a explicar cada una de las actividades que se van a dejar allí paso por paso. Pero bueno, entonces vamos a iniciar con esa parte de la introducción. Esto que tengo aquí es un texto donde yo les voy a señalar y les voy a indicar cada una de estas partecitas que le mencioné está aquí en este texto. Se encuentra de manera implícita, o sea, allí ustedes no van a ver títulos dividiendo y diciendo, bueno, la breve descripción es esta, el planteamiento del problema es esto, la hipótesis, no. Miren que aquí es un texto que está de manera general. Profe, Dime, ¿ese es el título que aparece ahí? sí, Pues está largo. está largo, sí. Entonces, y se puede presentar mucho, incluso eso es algo que yo les pregunto cuando ustedes eligen los artículos. Los pongo a ver esa parte, o sea, a mirar lo del título, contar las palabras, si está largo, bueno, todo este tipo de cosas, pero por lo menos ahí ya está haciendo el análisis y eso es lo que ustedes deben hacer con el artículo que van a buscar para iniciar el trabajo desde el día de hoy. Ese artículo lo vamos a trabajar en todas las secciones cuando hablemos de esta parte del artículo científico, para que también lo tengan como ahí presente y es el trabajo en grupo que van a realizar. Entonces, retomando aquí otra vez el tema, miren que esto es un texto, aquí está un texto donde está todas esas partes de esa introducción, tiene toda esa estructura y la tienen en ese orden lógico. Ahora les voy a hablar de cada una de ellas y se las voy a señalar para que entiendan de qué les estoy hablando. Pero para entrar en contexto les voy a leer de qué se trata este artículo. Entonces, pues ahí está el título, dice cargas parasitarias ocasionadas por, no les voy a leer ese nombre científico, pero es de una garrapata y su relación con la raza y la productividad animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical. Ahora les voy a hablar de unos conceptos para que pues les quede claro y a medida de que vamos avanzando, pues los van a ver allí. Entonces, la garrapata, este es un nombre científico, se considera como el ectoparásito.
Cuando se menciona esa palabra ectoparásito, quiere decir que es externo. Es un parásito que da en la piel, es una garrapata, entonces está ahí como en la piel del animal. De mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. Cuando hablo ahí de ganadería, en este caso me voy a referir a vacas que producen leche, para que lo tengamos muy en cuenta. Luego me dice, el control químico de esta garrapata cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de él ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes, o sea, esas garrapatas se volvieron resistentes a estos químicos porque los usan constantemente y ya no les hace absolutamente nada. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de estas garrapatas. Antes de continuar, les voy a hacer una pregunta de la clase pasada. Aquí ustedes pueden ver una cita. Esta cita que está aquí está haciendo énfasis ¿en qué? No todos al tiempo. ¿En qué está haciendo énfasis esa cita? En la cita del texto, En el texto. ¿Por qué en el texto? porque hasta el final del texto Exactamente. Al final del texto se encuentran esos datos del autor. Segunda pregunta. ¿Esta cita es de un documento o de varios documentos? ¿Ustedes qué creen? de varios, ¿Por qué de varios? porque tiene pues aparece en los uno del 2014, otro del 2012 y en uno aparece et al. Bueno, entonces en ese caso estás mencionando que aparecen 2 años de publicación. ¿Listo? Bueno, sí está bien lo que acabas de mencionar. Es algo que todos deben de tener en cuenta porque de aquí en adelante eso deben saberlo, de aprenderlo, porque en el proyecto de curso tienen que aplicar todo esto. Las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de esas garrapatas en las vacas se presentan como el resultado de factores ambientales y factores que son del animal. Los factores ambientales, como la temperatura y la humedad, están directamente relacionados con el aumento de esas garrapatas en esas vacas. Los factores propios del animal, como lo es el estado fisiológico, la raza, el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. Si bien el efecto de la raza de esas vacas es importante, factores como la inmunidad, el estado fisiológico y las características de la piel son componentes o variables que se deben tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. Y voy a leer el objetivo de la investigación. El objetivo de este estudio fue relacionar el contenido de esas garrapatas con la productividad animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical en 2 regiones. Cuando me habla de productividad del animal, se está refiriendo a la cantidad de leche que produce y la relación que ellos van a establecer entre la cantidad de garrapatas que presenta un animal y la cantidad de leche que produce ese animal. Entonces ahora vamos a ver esto parte por parte para que les quede más claro. Cuando les digo yo que deben hacer una breve descripción de qué se trata, qué debo poner en esa breve descripción. Entonces, se llama breve descripción del tema o antecedente. En este apartado del artículo científico, en la introducción, que es el primero, yo voy a poner en contexto al lector. Entonces, en este caso voy a hablar. ¿Cuál es la situación problema? Incluso aquí puedo mencionar el lugar donde estoy realizando la investigación, cuál va a ser la población de estudio. Entonces, si lo aplicamos en una empresa, entonces yo voy a mencionar dónde está ubicada la empresa, la región, cómo se llama la empresa, cuál es la población de estudio. Con esto me refiero es que si yo no voy a hacer el estudio de toma de datos en toda la empresa, sino que lo voy a hacer en una sección determinada, entonces ahí voy a poner, no, lo voy a hacer en la parte de producción de la empresa, en despachos, en empaque, en la sección administrativa. Y en esta parte voy a poner esta información que es general y voy a poner en contexto también de qué se va a tratar mi investigación, qué problema puede estar pasando en esa empresa. Aquí les voy a leer
el ejemplo que vimos anteriormente, tomé la partecita, luego se los voy a mostrar señalado para que lo vean y para que vayan observando el orden que debe tener esa introducción. Entonces, la garrapata, allí menciona pues ese nombre, se considera como el leptoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. Entonces, miren, aquí en este caso, este autor decidió hablar de cuál es esa población en estudio. Entonces me habla de las dos poblaciones, que es, me dice, vamos a trabajar con las garrapatas, pero también vamos a trabajar con la ganadería. ¿En dónde? En el trópico. ¿Qué está causando esa ganadería? Pérdidas económicas. ¿A quién le causa esas pérdidas económicas? A los dueños de las vacas. Pregunta respecto a esta breve descripción y lo que debe tener. Recuerden que esto debe quedar totalmente claro. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es que este es el mismo texto que estamos trabajando, es este que está aquí, solo que lo puse de esta manera pues para señalarlo mejor. Y miren, la breve descripción es el primer párrafo que debe llevar mi introducción. Recuerden que estas son introducciones para artículos científicos. Luego vamos a ver las introducciones para proyectos de curso porque sí difieren de esta estructura, para que no se vayan a confundir. Bueno, luego tenemos la siguiente parte de esa introducción, que va a ser el planteamiento de ese problema. Aquí voy a tener como 3 preguntas que son claves, pero pues les voy a hablar primero de ese planteamiento del problema. Y en este caso, lo que voy a hacer es que voy a definir cuál va a ser mi tema de estudio. Voy a identificar por medio de esa observación cuál es el problema que está pasando, cuál es la situación, problema que está apareciendo. Ejemplo, en una empresa. Voy a ir a solucionar un problema que tienen en la producción, pero debo observar qué está ocasionando esa disminución en la producción. Entonces puedo decir, no, fue, no sé, un cuello de botella, no están tomando los tiempos de producción, hay algo en la logística que no está funcionando. Y todo este tipo de situaciones que pueden estar ahí alrededor de un problema. Entonces aquí voy a plantear cuál es el problema y qué está sucediendo alrededor de ese problema. Las 3 preguntas es, ya les mencioné qué está sucediendo, cuál es la problemática que está ocurriendo y cuáles son los factores que están provocando esa situación. Entonces, esto es como la parte más importante porque a partir de aquí se va a desarrollar mi tema. El planteamiento del problema es el tema de estudio, es lo que yo voy a investigar y que luego pues voy a pasar a solucionar. En el caso de este artículo que les acabé de leer, entonces dice el control químico de este ectoparásito cuenta además con serias dificultades ya que el uso indiscriminado de estos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito. Entonces aquí me está hablando cuál es el problema. No, es que el problema es que esos parásitos ya son resistentes porque los dueños de estos animales han usado tanto químico que ya no les hace nada a esas garrapatas, o sea, ellas les aplican el químico y ya son resistentes a ese químico que les están aplicando. Adicional a eso, miren que lo que yo les decía, que esto debe ser intertextual. ¿Qué es eso? Apoyarme en lo que otros autores han investigado. Miren, él aquí, con sus palabras, habla de la situación que está ocurriendo, cuál es el problema, lo mismo lo pueden hacer ustedes en el trabajo de una empresa, entonces hacen lo mismo. Cuentan qué situación está ocurriendo y luego de allí van a la literatura, se apoyan en lo que otros autores han investigado respecto al tema o al problema del que ustedes están hablando. ¿Listo? Y aquí está exactamente lo mismo, luego de allí ya tenemos el planteamiento del problema cumpliendo con esa estructura y orden lógico que debe tener una introducción. Luego, la tercera parte es la hipótesis o pregunta de investigación, lo puede encontrar de diferentes maneras, pero significa lo mismo. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición lógica de un razonamiento que yo hago, pero
no comprobado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo suponer que voy a resolver una situación, la voy a modificar o mitigarla por medio de alguna metodología que yo proponga, pero eso no quiere decir que sí o sí esa hipótesis que yo planteé al final se apruebe. Me voy a dar cuenta solo después de que termine mi investigación, cuando esté realizando la discusión de mi trabajo, si esa hipótesis que me planteé en la introducción se cumple o no se cumple, se aprueba o no se aprueba. Ojo, si no se aprueba al final de mi investigación, no quiere decir que mi trabajo no sea válido y que, por ejemplo, me vayan a rechazar un trabajo de investigación, un trabajo de grado, porque al final la hipótesis pues no fue verdadera o no se aprobó. Es información válida y le sirve a otros autores entender que, bueno, la metodología que yo utilicé de pronto no fue la más adecuada para la situación, entonces otro autor que vaya a trabajar el mismo tema de investigación, pues dice, no, o sea, yo no voy a trabajar esta metodología o voy a trabajar la misma metodología, pero le voy a poner un tiempo menos, un tiempo más, no lo voy a hacer por la línea de logística, voy a utilizar otra metodología, por ejemplo, Lean Manufacturing, voy a mirar los métodos y tiempos, entonces allí el otro autor tiene la base de mi investigación donde yo rechacé la hipótesis que planteé, pero es valedero, o sea, ustedes se pueden graduar si al final de su investigación esa hipótesis que plantearon no resulta ser aprobada. Entonces, tomando otra vez el ejemplo, ellos ahí tienen su hipótesis, en este caso no lo hacen en forma de pregunta, pero yo se los puse, les di el ejemplo allí más abajo, cómo se podría plantear esa hipótesis como una pregunta de investigación. Entonces, lo primero allí dice, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, componente racial y el estado nutricional, pueden influir en esa carga parasitaria, antiparasitaria. Algo para que lo tengan muy presentes porque a ustedes les va a tocar identificar en un artículo científico cada una de estas partes. ¿Cómo puedo yo identificar que es una hipótesis? Como una hipótesis es una suposición, idea, supuesto. Miren que aquí utilizan una palabra donde me dice puede, o sea, como puede que sí, puede que no. No me está afirmando, no, es que es así, es que esos factores del animal van a influenciar esta carga antiparasitaria. No, él aquí se plantea una hipótesis de algo que él cree que puede ser de esa manera, que esas variables pueden influir en la cantidad de parásitos que se presentan en un animal, pero con este puede me dice, no lo sé todavía, no lo he comprobado, a través que vaya haciendo mi investigación, que me plantee mis objetivos, que tenga una metodología, unos materiales donde haga unas actividades, pues voy a lograr llegar a decir si esto es verdad, si pueden influir, o decir no, realmente esos factores en el animal no tienen nada que ver con la cantidad de garrapatas que se presentan en él. Aquí se lo redacté en forma de pregunta y es, ¿cómo el estado fisiológico, componente racial y el estado de nutrición puede influir en la carga antiparasitaria? Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que lo puse ahí en forma de pregunta. ¿Alguna duda respecto a plantear una hipótesis? Profe, entonces siempre tiene que ser así en forma de pregunta, ¿no? Para que pueda tipificarse como una hipótesis. No, lo puedes hacer como un texto o en forma de pregunta. Cuando hablamos en un artículo científico, casi siempre lo vas a encontrar en forma de texto. Ya cuando yo hago un trabajo de grado, yo voy a definir, pero eso se los voy a explicar dentro de 15 días cuando les dé la introducción para trabajos de grado o para proyectos. Cuando yo voy a plantear una hipótesis, cómo lo debo hacer y siempre, pues les voy a adelantar algo, es cuando mi investigación es cuantitativa. Entonces, siempre se va a representar de una manera numérica, planteo una hipótesis. Pero cuando planteo una pregunta, un problema de investigación, es cuando es algo cualitativo. Simplemente voy a describir cualidades de las cosas que estoy midiendo o de lo que estoy observando, pero no tiene esa parte cuantitativa y numérica. En el caso de estos artículos científicos, siempre lo voy a ver como una hipótesis y va a estar planteado de esta manera, no en forma de pregunta. Es muy raro que un artículo científico lo tenga planteado en forma de pregunta.
Incluso ni siquiera va a presentar el título, como ustedes pueden ver el ejemplo, ni siquiera tiene un título ahí. O sea, aquí está un solo texto donde están cada una de esas partes implícitamente y que yo como lector debo identificarlas. Entonces miren que aquí yo poco a poco, a medida que les voy explicando cada una de ellas, les voy señalando dónde están ubicadas al final de que termine con estas dos últimas partes que nos faltan. Entonces les voy a mostrar toda la introducción señalada. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una duda respecto a esa parte de la hipótesis? Bueno. Luego de allí van a estar las posibles soluciones o la justificación. Entonces, en este caso, Profe, dime, ¿será que puede volver un momentico la diapositiva? No, la anterior. ¿esta? La que estaba resaltado con azul. Resaltado con azul. Aquí. Sí, ok. Eso que está ahí es esto mismo que tengo acá, sino que aquí ya se los estoy señalando en el texto. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que dice en la diapositiva anterior. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ya en la parte de posibles soluciones o justificación, aquí yo voy a argumentarle al lector por qué es importante lo que yo estoy haciendo, por qué es importante la investigación que estoy realizando. Entonces aquí me voy a responder una pregunta clave y es ¿por qué debe ser estudiada esa situación? Y puedo hablar desde dos puntos. Lo primero, puedo indicar es ¿qué voy a mejorar yo? ¿Qué voy a mitigar yo con la investigación que estoy realizando, con la metodología que estoy proponiendo? ¿Cuáles van a ser las posibles soluciones a ese problema que ya se planteó anteriormente en la introducción? Y las voy a mencionar aquí. Un ejemplo aplicado a lo que tiene que ver con ingeniería industrial. Entonces puede ser que yo haga una propuesta de trabajar una metodología para resolver un problema de producción que de pronto no se produce la cantidad que se requiere, entonces yo ya voy a decir, bueno, si aplicamos esta metodología de investigación, se va a aumentar esa producción en la empresa, pero adicional de que se aumente esa producción en la empresa, va a traer consigo, no sé, llegar a ese punto de equilibrio si no estaban llegando, que se contraten más trabajadores, que tengan que puedan abrir un mercado nuevo, bueno, va a traer infinidad de cosas si yo aumento esa producción, además de ganancias económicas. Entonces, aquí en esta posibles soluciones o justificación, voy a indicar eso. Voy a decir qué cosas buenas o beneficios puede traer mi proyecto, el proyecto que se va a incluir dentro de la empresa, qué cambios, qué adecuaciones o qué situaciones voy a mejorar en esa empresa. Pero también puedo hablarlo desde la parte del problema. Entonces, en este caso pueden decir ahí o mencionar, bueno, miren, si ustedes no solucionan ese problema de la producción, entonces a la empresa le va a pasar lo siguiente. No van a alcanzar el punto de equilibrio, van a tener que despedir empleados, van a cargar de más trabajo a los empleados que ya están ahí laborando, porque son menos empleados, pero es el mismo trabajo, y la empresa puede quebrar. Entonces aquí en esta parte yo como escritor decido, bueno, ¿cómo le voy a dar esa importancia a mi trabajo? ¿Le voy a mencionar a la persona qué beneficios puedo traer con mi trabajo? ¿O primero le voy a mencionar qué dificultades se pueden presentar en su empresa si no incluye la metodología que le estoy proponiendo, si no incluye esa solución que le estoy dando a esa situación, problema que está ahí? O simplemente voy a decir los cambios o los beneficios que se va a poder obtener de esa metodología que estoy planteando para esa empresa. Siguiendo con el ejemplo de las garrapatas, entonces aquí ellos hablaron más sobre la parte de los efectos o de los factores que pueden influenciar esa carga de parásitos. Entonces ellos hablan, si bien el efecto de la raza bovina es importante, hay factores como la inmunidad, el estado fisiológico, las características de la piel, que son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad
a las cargas parasitarias. En este caso, ellos tomaron la decisión de hablar de esa relevancia de la investigación, haciendo énfasis en estos factores que mencionaron aquí en la hipótesis. Son estos mismos factores que ellos mencionaron aquí en la hipótesis, pero que lo que hacen es fundamentar con investigación consultada de otros autores, donde dicen, sí, es que esos factores son muy importantes en las vacas. ¿Por qué? Porque sí pueden haber una susceptibilidad de esas garrapatas a esos factores que tiene el animal, a componentes que no se ven normalmente, porque siempre lo que se hace es aplicar químicos, pero resulta que pueden haber otros componentes diferentes a aplicar esos químicos que pueden estar influenciando que se presenten más garrapatas en las vacas. ¿Listo? ¿Dudas respecto a estas posibles soluciones o justificación? Bueno, entonces allí está señalado. Como les decía, que al final les voy a poner allí, pues cada uno de esos con ese orden lógico que debe tener. Está la breve descripción, que la vimos, este es el mismo texto, sino que ya señalé parte por parte. Por acá tengo la hipótesis, posibles soluciones y el objetivo. Ustedes aquí pueden ver que hay un párrafo que no está señalado y ya les voy a indicar el por qué este párrafo no está señalado. Les voy a leer lo que dice allí. Dice, las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en un bovino se presentan como el resultado de factores ambientales y factores propios del animal. Los factores ambientales como la temperatura y la humedad están directamente relacionados con el aumento de la población de estos ectoparásitos. En este caso, no se habla y no se señala esta parte. ¿Por qué? Porque aquí ya me está hablando de otros factores que son como los ambientales, la temperatura, pero ellos aquí no van a hablar y en su trabajo de investigación no se trata de esos factores de temperatura y humedad, sino que van a hablar de factores que son directamente relacionados con el animal, como lo es el estado fisiológico, la raza, el componente nutricional, y toda la investigación gira alrededor de esa información. Esto que tienen aquí es un párrafo adicional indicando de que, bueno, hay otros factores que también son importantes tener en cuenta, que son esos factores de temperatura y humedad, pero en este trabajo no lo van a investigar. ¿Listo? Entonces, por eso no se señala, no hace parte como tal del planteamiento del problema, porque en este caso el problema va más hacia ese uso indiscriminado y a la resistencia de los parásitos. Y ya la hipótesis que ellos plantean es la solución a este problema de esos químicos que ellos creen que es por medio de factores del animal, que ese componente racial puede influenciar la cantidad de parásitos que se presenten en el animal. Si el animal está bien nutrido, entonces esa buena nutrición puede influenciar en esa carga de parásitos que presenten allí, de garrapatas. Entonces, por eso no se señala. Pero miren que el orden es el mismo que les puse en la primera diapositiva y debe ser siempre así, o sea, siempre la primera descripción, el planteamiento del problema, la hipótesis, las posibles soluciones y al final de esa introducción voy a incluir el objetivo y no va a estar como tal todo dividido, es un solo texto sin títulos identificando cada una de las partes. ¿Les quedó totalmente claro cada una de esas partes? Porque ya voy a pasar a otro tema que vamos a tener ahí en cuenta. Sí, señora. Bueno, entonces ahora ya vamos a hablar de los objetivos y cómo planteamos esos objetivos, para qué se plantean. Entonces, un objetivo se hace con el fin de alcanzar una meta. Y siempre lo que yo voy a hacer es que voy a alcanzar algo. Siempre que hago una investigación, espero alcanzar algo, cumplir ciertas metas. Todos los trabajos que yo realice, en el caso de artículos científicos y proyectos de cursos, sí o sí tienen que tener objetivos. Siempre me debo plantear unas metas. Y esos objetivos también los tengo que cumplir. Al final de mi investigación, si yo prometí cumplir algo, tengo que cumplirlo, sea lo que sea. Y también les pido que lo tengan como muy en cuenta cuando vayan a realizar su trabajo de grado, porque pues en muchas ocasiones plantean objetivos que son muy difíciles de alcanzar en 4 meses. Y si ustedes los plantearon allí, al final de su trabajo tienen que obtener resultados de esos objetivos. Y por medio de actividades que yo voy a proponer
en ese proyecto o en la empresa o en la entidad donde trabaje, voy a lograr alcanzar estos objetivos. Se deben redactar con un verbo infinitivo. Allí están las terminaciones. Bueno, ¿alguien sabe qué significa SMART? Profe, si no estoy mal, es una metodología para Inteligente. definir los objetivos. Sí, pero esa palabra está en inglés, pero ¿qué significa SMART? Alguien que me traduzca. Específico, medible, alcanzable, retador y en un tiempo definido. No, señor, SMART significa otra cosa. Nadie sabe qué significa. Inteligente, profe. Exactamente, SMART significa inteligente. Entonces, cuando yo planteo un objetivo, el objetivo debe ser un objetivo inteligente, que debe tener todas esas partes que mencionó ahí Moisés, que son muy importantes, y les voy a explicar cada una con ejemplos. La primera, que está ahí en esa S, entonces me habla que los objetivos deben ser específicos. En este caso deben ser lo más concretos posibles. Yo no debo redactar un objetivo que sea muy extenso. Cuando hablo de un objetivo general, en el caso de esos objetivos generales, máximo debe tener unas 5 líneas. En muchas ocasiones hay personas que redactan objetivos tan extensos que al final no mencionan nada, o sea, al final no dice nada, el lector no entiende a lo que quiero llegar, qué es lo que voy a alcanzar. Entonces deben ser demasiado específicos, muy concretos, donde se mencione de qué se va a tratar mi investigación, qué voy a evaluar, qué voy a analizar. Les voy a poner el ejemplo. Ustedes cuando iniciaron esta carrera de ingeniería industrial, se plantearon una meta y esa meta, me imagino que es la que todos tienen ahí, es graduarse, y los que tienen la beca de generación E, aún más, es graduarse en los 5 semestres. Perdón, en los 5 años, en los 10 semestres que debe tener la carrera. Entonces, graduarse en esos 5 años, esa es la meta que ustedes tienen cuando ingresaron pues a estudiar esta carrera de ingeniería industrial. Entonces ahí en esa parte específica, pues entonces ustedes van a poner allí y es eso, de alcanzar ese título universitario en los 5 años que dura la carrera de ingeniería industrial. Ahí estaría como esa parte específica. Luego me dicen que deben ser medibles. Entonces aquí yo debo establecer ciertos criterios de medición para hacerle seguimientos a esos objetivos y decir si estoy cumpliendo con ellos, no estoy cumpliendo, qué estrategias voy a realizar para poder cumplir. Recuerden que esos objetivos sí o sí al final de mi trabajo tengo que alcanzarlos, sí o sí. Así me toque llevar más tiempo en la investigación, si el trabajo era para 4 meses y no alcancé a cumplir con esos objetivos, entonces tengo que llevarlo a más tiempo. Por eso deben tener muy en cuenta y es que deben medir esos objetivos, deben medirlos y tener unos criterios de evaluación donde me digan, bueno, sí, yo sí estoy cumpliendo con ese objetivo que me propuse y les voy a dar un ejemplo, lo mismo que venimos hablando de la carrera. ¿Cómo hago yo como estudiante para medir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el objetivo de graduarme en esos 5 años? Pues muy fácil, voy a evaluar a este cuarto semestre si he ganado todas las materias. Entonces ahí yo veo, no, me tiré una materia y resulta que esa materia que perdí, habría otra, era prerequisito de otra. Entonces ahí ya me fui atrasando ese objetivo, se va a ir atrasando. ¿Por qué? Porque ya no van a ser tal vez esos 5 años, tal vez sí lo alcancen a menos de que matriculen más materias, que hagan cursos de verano, pero pues eso también es una estrategia. Pero la forma de medir es esa, de decir, bueno, ya perdí una materia, el objetivo se puede ir retrasando. Tengo que hacer una estrategia para sí o sí alcanzarme a graduar a esos 5 años. Entonces también para que lo tengan presente allí cuando ustedes planteen objetivos, tener en cuenta qué actividades van a hacer por cada uno de ellos para poder alcanzarlos y determinar el tiempo. Es decir, en el objetivo específico número 1 me voy a demorar, no sé, un mes. Y que ese mes sea el tiempo que me voy a demorar en cumplir ese objetivo específico número 1. En el objetivo específico número 2, entonces lo mismo, voy a planear un mes, lo alcanzo en 2 meses, en 15 días, dependiendo de lo que tenga cada uno como tal ahí en su evaluación. Luego dice que deben ser alcanzables, entonces en esta parte es planear algo que sea realizable. En muchas ocasiones ustedes plantean unos objetivos que realmente no se pueden alcanzar, que requieren de muchos recursos económicos y ustedes no cuentan con esos recursos económicos. Si hacen el trabajo para una empresa, entonces también tienen que ver cuáles son las condiciones de la empresa y asimismo plantear esos objetivos para hacer esas mejoras dentro de la empresa.
Entonces, también tener en cuenta de que debe ser algo que se pueda realizar. Luego, relevantes, todos los objetivos deben demostrar la importancia de la investigación, deben ser realistas y estar siempre al alcance de las posibilidades, lo mismo que le menciono, o sea, deben ser muy importantes, deben aportar algo a la investigación, a la empresa, a la entidad, pero también tiene que estar al alcance de las posibilidades, de mi tiempo, del tiempo de la empresa, de lo que me dejen hacer en esa empresa. En muchas ocasiones no los dejan hacer, ustedes quieren hacer muchísimas cosas, pero las empresas pues los limitan y dicen no, o sea, solo pueden hacer hasta cierto punto, o solo los vamos a apoyar, o solo les vamos a dar ciertos datos que ustedes requieren para esa investigación, no les podemos entregar todos los datos. Entonces también tenemos que ver todo eso antes de plantear un objetivo. Y lo último es definidos en el tiempo. Entonces también es lo mismo. Debo establecer un tiempo determinado para cumplir cada uno de estos objetivos. Si yo me paso de ese tiempo, entonces no voy a lograr a cumplir esos objetivos o voy a tener que dedicar más tiempo. Y la idea no es esa, o sea, la idea es que si ustedes hacen una investigación, la terminen en los 4 meses y no les toque llevarse 2 semestres realizando un trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan dudas de esto de los objetivos, si está todo claro ahí. Bueno. Hay dos tipos de objetivos, está el general, aquí ya va a ser como un resumen de esa idea central, de la finalidad de mi trabajo, de mi investigación, lo que yo quiero alcanzar, ya sea pues con un proyecto, con una investigación o con un informe. Entonces ahí de manera general voy a plantear un objetivo. Aquí les tengo un ejemplo de un objetivo. Esto tiene que ver con algo de robótica. Entonces ellos aquí se plantearon diseñar e implementar un robot explorador de terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de robótica. Entonces miren que aquí en este caso ese objetivo tiene alrededor de 3 líneas y un pedacito y incluye absolutamente todo lo que ellos van a hacer. O sea, ahí me dice, vamos a diseñar, vamos a implementar, ¿qué va a tener allí? Entonces dice que va a tener unos microcontroladores, sensores, un sistema automático. ¿Para quién va dirigido este proyecto? Ah, para los estudiantes. ¿En dónde? En el laboratorio de robótica. Entonces, en algo tan corto, miren que es un objetivo demasiado específico o muy concreto. En pocas líneas describen absolutamente lo que van a hacer en su investigación. Luego están los objetivos específicos, entonces aquí yo lo que hago es que voy a detallar punto por Profe, punto. Dime. este objetivo general que de pronto estrategia o recomendación hay para poderlo definir, porque en ocasiones uno lo define y el docente le dice que hace más referencia al específico, entonces le queda uno allí como complicado para definir el general. O le queda faltando o le dicen que ya es muy específico, que es como un objetivo específico más no general. Bueno, normalmente en ese objetivo general, yo lo que voy a hacer es hablar de la solución como tal que le voy a dar a esa problemática, ¿cierto? Pero no voy a utilizar ni actividades ni metodologías. Entonces, aquí en este caso ellos me hablan, bueno, vamos a diseñar o implementar un robot. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces me describen lo que van a utilizar allí. Vamos a utilizar sensores, vamos a medir para quién está dirigido. Entonces normalmente lo que yo hago es eso, definir para quién está dirigido, en dónde lo voy a hacer, voy a realizar un plan de mejora para qué empresa, qué voy a alcanzar con eso que voy a mejorar. Entonces, de esa manera voy a crear un objetivo general, no voy a hablar muy bien de cada de los puntos o actividades que yo requiero para poder alcanzar ese objetivo general. Entonces, de una manera muy general voy a decir, voy a diseñar o implementar un plan de mejora para la empresa y voy a mencionar qué quiero con eso. Entonces quiero, no sé, aumentar la producción, disminuir los tiempos y lo voy a hacer de una manera muy específica. Pero en este caso también es algo complicado porque
Hay muchos docentes pues que piden que sean, pues que le incluyan más cosas porque le parece que deben completar, que deben mejorar, entonces ahí es como algo muy subjetivo a lo que el docente quiera. Ahí en ese caso ya es como muy subjetivo a lo que el docente quiera en ese objetivo general, pero lo que normalmente se menciona ahí es hacia quién va dirigido, dónde lo voy a realizar y qué es lo que voy a mejorar de manera general. O sea, yo no voy a entrar en detalles a decir que voy a mejorar, por ejemplo, no sé, tiempos, el cuello de botella, voy a hacer mejoras en la producción, de tal sección de la fábrica, no. Tengo que hablar de manera general de que voy a implementar o voy a hacer una mejora dentro de tal fábrica que me va a llevar a aumentar la producción. De esa manera como muy general. Y ya en los objetivos específicos, entonces ya voy a detallar cada una de esas cosas que voy a hacer para poder lograr que en esa fábrica, lo que les estoy mencionando en el ejemplo, se aumente esa productividad. Entonces ahí yo voy a empezar, no, pues entonces voy a aplicar, a evaluar o voy a hacer análisis de algunos tiempos para poder llegar a aumentar esa producción y todo este tipo de cosas. Entonces, como les decía, en ese objetivo específico, dice, se detallan los procesos necesarios pues, para realizar ese objetivo general. Y acá hay como ejemplos de esos objetivos específicos con el trabajo anterior del robot. Ellos aquí lo pusieron, investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesarios para el proyecto. Analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel de ambiente dentro del cual se desenvolverá. Diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables. Y el último que se plantearon es realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas a ese problema. Normalmente yo debo plantear entre 2 o 3 objetivos específicos. En el caso de si voy a realizar un proyecto a un tiempo muy corto, entonces la idea es plantear entre 2 y 3 objetivos específicos. Más de allí es comprometerse con mucho y tal vez no logre llegar a cumplirlos todos. Algo importante y que está aquí en esta parte final y que en muchas ocasiones fallan es en estas pruebas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque normalmente se les olvida, incluso en una tesis donde fui jurado, a estos estudiantes, ellos estaban haciendo algo que tenía que ver con el medio ambiente y era un prototipo que funcionaba como con una pantallita y reconocía a la persona cuando iba a arrojar a las canecas de basura, a esos puntos ecológicos en la universidad, y les decía dónde iba, pues si era una botella, entonces les decía iba en la canica tal y así sucesivamente. Ellos no pusieron a prueba como tal ese prototipo, solo lo hicieron con ellos mismos, o sea, pocas veces no lo llevaron a la población estudiantil, quien era la beneficiaria de ese prototipo, y resulta que justo el día que estaban haciendo su sustentación, no les funcionó. Entonces, no está mal que no funcione porque igual es un instrumento que puede pues fallar, es una máquina y están esos errores, siempre van a estar allí los errores, pero si ellos hubieran hecho esas pruebas de funcionamiento, hacer ese diagnóstico, probar y ensayar con muchos estudiantes, entonces ellos ahí habían podido calcular esa falla de error, es decir, si 10 estudiantes hicieron estas pruebas y de esos 10 falló uno, pues entonces ahí yo voy a tener de ese 100% un porcentaje de error, es un 1%, es muy pequeño, y resulta que ese 1% fue el que falló en la evaluación ese día de su sustentación. Entonces ahí no hay ningún problema porque ellos me van a mostrar, no, miren, nosotros lo evaluamos y entre tantos estudiantes que hicieron la prueba, pues falló una vez, falló 2 veces, entonces es posible que aquí falló porque está dentro de ese porcentaje de error. Pero como no lo hicieron, no lo probaron, no justificaron, no mostraron ahí esas pruebas con los estudiantes, entonces no se les pudo como tal aprobar en ese momento la investigación.
Entonces también para que tengan muy presente que eso es muy importante, probar si funciona de la manera correcta, para que el día que yo vaya a sustentar no se presenten esos errores que se pueden presentar y pues les vaya bien. Bueno, no sé si tengan preguntas de estos objetivos específicos. No. Bueno, acá les puse un cuadrito en donde están los verbos. Resulta que aquí está dividido por verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos. Esto, en teoría, debería hacerse así, o sea, utilizar estos verbos que están determinados para cada uno de ellos, pero en la práctica no se hace mucho, incluso no son muchos los profesores que de manera muy detallada miran, no, es que este es un objetivo para este es un verbo para un objetivo general o este es un verbo para un objetivo específico. Allí no miran como esta parte, sino que simplemente ustedes, después de que tengan un verbo en infinitivo, les va a servir perfectamente. ¿Por qué hacen como esta división? Porque normalmente en este objetivo general, yo solamente voy a hablar de la meta que quiero lograr y habla más de la parte investigativa que se va a quedar allí como en el papel de analizar, evaluar, no sé qué. En cambio, en el objetivo específico, yo ya voy a ir más a realizar a la práctica de esas actividades que requiero para poder cumplir con ese objetivo general. Entonces, por eso se dividen así, pero pues no todos los profesores están pendientes de eso. Entonces ya ustedes deciden si utilizan de esa manera. Esto solamente es un ejemplo para que lo tengan como ahí en cuenta, pero no es que sea como tal obligación. ¿Listo? Entonces, ninguno tiene dudas de nada de lo que les expliqué, les quedó claro todo. Profe, ¿este material está en el Teams? Sí, está en la unidad 1, en los archivos, ahí está la carpeta de la clase del día de hoy. Ahí está todo este material. Todo lo que vimos el día de hoy, ahí está, y también están las dos actividades que ya les voy a decir cuáles son. Les voy a compartir esas actividades. Espérenme en un momento. Ya se las comparto. Estas actividades también están ahí, incluso yo creo que dentro de un rato les va a aparecer, les van a aparecer programadas. Entonces ya les voy a compartir. Profe, yo le iba a pedir un favor, es que yo hablé con Alexander Chilo, entonces para incluirme en el grupo de él. Ah, bueno, listo, Paola. Entonces, bueno, yo me acuerdo. Yo te incluyo ahorita que se termine la clase, te incluyo ahí en ese grupo, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Ya les aparece ahí compartido el documento de Word? Sí, profe, trabajo independiente. Ajá, bueno. Entonces, este trabajo es el que van a realizar en los grupos de 4 o 5 personas que ya tienen ahí asignados en el Teams. Ahora vuelvo otra vez y les enseño de pronto a los que se conectaron tarde cómo les va a aparecer ese grupo en los canales. Entonces, lo primero que van a hacer, esta es la actividad número 1 que se va a entregar dentro de 15 días. No tenemos la clase, pero sí o sí deben entregar el trabajo. Entonces, van a elegir, bueno, ya conformarán los grupos, van a buscar un artículo científico. Pueden elegir el tema que ustedes quieran, pero sí o sí, les voy a compartir para que lo tengan presente, deben cumplir con esta estructura. Sí o sí el artículo que ustedes elijan de cualquier tema, porque es libre, debe tener toda esta estructura. Entonces, lo que les pido es que abran esta presentación y miren que cumple con todo esto. ¿Por qué? Porque ese artículo vamos a trabajar a lo largo de todo el semestre, donde vamos a ver cada una de estas partecitas que componen ese artículo científico. Y si llegamos a la discusión o a los resultados o a materiales y métodos y su artículo no tiene materiales y métodos, pues no van a poder realizar la actividad. Entonces, para que lo tengan muy presentes, que tiene que ser un artículo científico
con la estructura que debe tener, que es la que ya vimos en clase. ¿Listo? Luego de allí van a trabajar en un documento de Word. Por favor, no me conviertan a PDF porque yo lo que hago es trabajar por medio de aquí de Word y revisarles y hacerles comentarios y con este control de cambios. Entonces, si ustedes me envían eso en PDF, pues a mí me va a tocar ir a convertirlo a Word y cuando yo hago eso, les desorganiza todo el trabajo. Entonces, para que no nos vaya a pasar eso, no lo conviertan a PDF, o sea, déjenlo así en Word, porque así me va a quedar a mí más fácil revisarlo y no les va a desorganizar absolutamente nada. Cuando realicen la entrega en Teams, ahí les va a aparecer como desorganizado, pero tranquilos que yo siempre descargo los archivos. Los descargo, los reviso y vuelvo otra vez y se los pongo allí en Teams. ¿Listo? Entonces, para que lo entreguen de esta manera, que yo los descargo y no hay ningún problema. Y lo que van a hacer es que de ese artículo científico van a tomar la introducción del artículo y la van a señalar tal cual como se las mostré hoy en la clase. Van a señalar cada una de esas partes. La breve descripción, planteamiento del problema, cuál es la hipótesis que ellos plantearon, cuál es la justificación o posibles soluciones y cuál es el objetivo o si tienen los objetivos también específicos, entonces también, para que lo tengan presente. En Word lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar esa introducción de ese artículo científico y voy a señalar cada una de esas partes. Ustedes eligen los colores. El hecho es que yo entienda y que señalen de una manera correcta. Entonces, si no le ponen ahí flechitas al lado, lo que pueden hacer es que lo subrayan y le ponen ahí un color y me dicen, en amarillo está la introducción. En rojo está tal parte. ¿Listo? Para yo tener presente a qué se están refiriendo. Por favor, no se les vaya a olvidar especificar a qué parte hace referencia a cada color que ustedes eligieron ahí. No tienen que ser los mismos que yo elegí, pueden ser cualquiera, eso no, yo los elegí por gusto, pero ustedes pueden elegir cualquier color. El hecho es que yo pueda identificar bien cada una de esas partes y entender qué parte hace referencia a la breve descripción, al planteamiento del problema, la hipótesis y a todo eso. ¿Dudas respecto a esta primera actividad? ¿Ninguna? Profe, qué pena, es que se me entrecortó un poquito la llamada. Mi pregunta es, no hay que hacer un artículo, sino escoger un artículo, ¿cierto? Uh-huh. Ok, Bueno, sobre ese artículo, ajá, buscamos un artículo en internet, lo pegamos y hacemos toda la selección que usted nos enseñó hoy. Sí, la idea es que sí, descarguen el PDF de ese artículo, incluso por aquí les puse que no debe ser más de 20 páginas porque si eligen un artículo demasiado largo, pues les va a quedar súper complejo hacer el trabajo. Entonces, que no sea mayor a 20 páginas para que les quede más fácil señalar esas partes. El semestre pasado unas niñas eligieron una tesis que Perfecto, tenía profe. como 120 páginas, entonces, o sea, el trabajo fue demasiado pesado para ellas poder identificar en 120 páginas. No vayan a hacer eso. Un artículo que no tenga más de 20 páginas. ¿Listo? Y lo que van a hacer es exactamente, buscan ese artículo que cumpla con toda la estructura, descargan el PDF, ese PDF del artículo también lo tienen que subir en esa primera entrega. Entonces, ahora les voy a enseñar en la carpeta donde está lo que van a trabajar por grupos, que ya está dividido, donde deben subir el artículo en PDF, porque yo lo primero que hago es leerme ese artículo, la introducción, señalo las partes yo y luego yo voy a ver qué fue lo que ustedes hicieron. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí muy Yo a la mañana madrugo para el presente, gimnasio, pero yo viendo cómo. lo tengan ahí como presente. ¿Más preguntas? ¿Les quedó todo claro? Que no van a redactar ustedes una introducción, no van a escribir un artículo científico, sino que van a tomar uno donde van a identificar las partes de la introducción, como lo vimos el día de hoy en la clase. Bueno, digamos que ese silencio dice que sí entendieron todo. Y eso Sí, espero. profe. Bueno, les voy a mostrar la otra actividad. Esa sí no es para... Esa no es para para dentro de 15 días, esa van a tener más tiempo para presentarlas, pero se las voy a dejar pues desde el día de hoy,
para que lo tengan ahí como presente. Esta sí la van a trabajar es en parejas, no lo van a hacer en grupos de 4 porque es algo muy corto que no requiere de tantas personas. Entonces, ya les voy a enseñar qué es lo que deben hacer. Listo. Deben hacer una introducción, van a redactar una introducción con un tema que son problemas ambientales. Les puse como esta temática porque es muy fácil. Van a encontrar demasiada información, entonces les va a quedar muy fácil hacer una introducción con esta temática de problemas ambientales. Y solamente van a redactar la introducción. Esa introducción no debe ser más de una página, entonces miren que es algo muy corto, pero recuerden que debe tener toda esa estructura que vimos el día de hoy. Deben redactarla con una breve descripción, deben plantear un problema, deben plantear una hipótesis, una justificación y al final un objetivo general. Solo una hoja, lo van a hacer en parejas, la entrega es para el 20 de abril, también va a ser en Word, todo lo que me van a entregar lo van a entregar en Word. Y pues importante que también pongan allí los integrantes, ¿por qué? Porque solo uno va a hacer la entrega en Teams, ahí les va a aparecer la tarea, entonces solo un integrante de esa pareja va a entregar el trabajo. Muy importante que pongan cuál es su otro compañero, porque yo sé quién lo entrega, pero si están trabajando en parejas, pues no tengo ni idea quién será la otra persona. Entonces, sí o sí, pongan ahí los integrantes como en una portada y luego ya redactan la introducción de ese artículo científico. ¿Listo, señor Murillo? ¿Me va a decir que pueden trabajar los tres? Sí, profesora, porque nosotros nos dificulta, o sea, hacernos con de pronto, con otro de tal, y si me entiende, en el momento nos dificulta. Entonces nosotros como trabajamos, nos queda más breve nosotros tres. Haga Bueno, la excepción esta vez, profesora. bueno, señor. Por allá otro levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Gracias, profe. Listo, dale. Señor Benjamín, dígame. No se te escucha. Yo puedo trabajar, ¿cierto? Si quieres hacerlo de esa manera, sí, no hay problema. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas? Profe, en parejas de 3. Bueno, señor, ahí también ustedes, listo, los autorizo a que trabajen también los 3, porque ya les di a los otros. Ya los demás que están como en grupos de 4, entonces traten de Gracias. dividir, o sea, no vayan a presentarme un trabajo en grupo, o sea, una introducción de una página en un grupo de 5. Yo sé que hay unos grupos que son de 5, entonces divídanse, trabajen ahí 2 y 3. ¿Listo? Pero no me lo van a entregar ni 4 integrantes ni 5 porque ya es demasiada gente para un trabajo que no requiere tantas personas ni tantos integrantes. ¿Listo? Por favor, no vayan a hacer eso. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, les voy a mostrar, porque yo creo que de pronto varios se conectaron muy tarde, lo que les estaba hablando de Teams. Allí, ¿les aparece ya ahí Teams? ¿O no Sí, les profe. Sí, bueno, entonces allí ya estoy voy a ubicar en el canal general. Yo ya creé los grupos, ustedes llenaron el formulario y yo ya creé cada uno de esos grupos. Aquí están. Dentro de esos grupos están los integrantes. Entonces, por ejemplo, este grupo número 1, voy a mirar, ahí están los integrantes, está el grupo de Laura, de Moisés, de Karime. Bueno, entonces aquí están ya todos, Dayan, y a cada uno le va a aparecer un número de grupo. Ese es el grupo que yo les asigné. No van a encontrar toda esta cantidad de grupos en ese canal general, no, solamente les va a aparecer un grupo que es su grupo de trabajo, donde están todos los integrantes. Entonces lo que van a hacer es buscar ese grupo. Luego de que busquen ese grupo, en archivos vamos a hacer todas las entregas de los trabajos. Aquí yo ya les creé una carpeta que dice artículo científico. Dentro de esta carpeta voy a poner el PDF del artículo que yo voy a trabajar y voy a poner el documento de Word
con esa actividad de señalar ahí cada una de las partes de esa introducción.